Estoy empezando a grabar para poder editarlo y subir ahí, ¿va? Ok. Pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Estamos aquí nuevamente con una iniciativa que es muy interesante y muy importante desde el punto de vista de nosotros quienes atendemos la salud mental, el bienestar psicológico, que se denomina Dignamente. Esta iniciativa, les recuerdo, en nuestra segunda emisión, tuvimos una entrevista la semana pasada. En esta segunda emisión, en esta entrevista, pues vamos a analizar un tema muy interesante, que aquí lo tenemos en pantalla, que es sobre parentalidad positiva, el bienestar psicológico y garantía de los derechos de la niñez. Les recuerdo un poco el objetivo, esta iniciativa que es auspiciada por Quibernus, Colectivo Quibernus Nacional y por Colectivo Quibernus Colima, pues tiene el objetivo de visibilizar la importancia acerca de la atención sobre la salud mental, el darnos cuenta que el bienestar psicológico pues es muy importante para todo nuestro desarrollo integral, para todo nuestro crecimiento, para toda nuestra proyección como seres humanos, y que también pues está lleno de mitos, está lleno de estigmas, muchas veces de ignorancia. No sabemos hacia dónde acudir para atender el bienestar psicológico, atender nuestra salud emocional. Y bueno, mediante esta iniciativa queremos visibilizar esa importancia, darnos cuenta que estamos viviendo tiempos y una era de dificultades, de ciertas crisis, con ciertas situaciones muy características, y que nosotros podemos hacer mucho para poder autocuidarnos y también para atender esas áreas que son necesarias para nosotros, ¿no? Y otro objetivo que también tiene esta iniciativa Dignamente es dignificar la salud mental, dignificar el bienestar psicológico y también dignificar el quehacer de quienes se encargan, profesionales, hombres y mujeres, que se encargan de ayudarnos acerca de nuestro bienestar psicológico y salud mental. Ante muchas situaciones que han sucedido últimamente en el gremio de la psicología, en el gremio de profesionistas y profesionales que atienden la salud mental, es necesario dar pautas. Y ese también es uno de los objetivos que tenemos. Quibernus Colima, quien se encarga en hacer estas iniciativas a partir de liderazgos locales y llevar a cabo pues estos intereses y estas iniciativas que pueden servir de mucho a la población en general. ¿Quiénes se suman? Pues aquí tenemos también a la Federación de Egresados de la Universidad de Colima, muy en particular a la Federación de Egresados y Egresadas de lo que es la Facultad de Psicología, quien preside
en este momento Rubí Graciano como presidenta de la Federación de Egresadas y Egresados de la Facultad de Psicología. También el Colegio Oficial de Psicólogos y Psicólogas de Colima, del estado de Colima, también es un aliado muy importante para hablar de estos temas. Hace unos días tuvieron ya una rueda de prensa, están muy activos y activas en redes. Esto nos parece totalmente genial y queremos sumarnos a todas estas iniciativas que están en pro de fomentar un uso responsable de estas decisiones de atendernos, ¿no? Y saber con quién va. Más consultoría que se encarga desde hace ya tiempo acerca del desarrollo organizacional, desarrollo humano, desarrollo integral de diferentes instituciones y empresas, con su eslogan Unión, Creatividad y Conciencia, y Meraki Clínica Psicológica, quienes pues también son parte primordial en la atención a personas en diferentes momentos, en crisis situacionales, en crisis de las etapas del desarrollo y en cualquier tipo de complicaciones que tengamos. Recordarles, esta iniciativa se denomina Dignamente y el día de hoy vamos a revisar lo que es parentalidad positiva, bienestar psicológico y garantía de derechos de la niñez. Tenemos una invitada muy especial quien nos va a apoyar mucho en este webinar. Este webinar se trata de entrevistar y traer a personas que puedan aportarnos acerca de los objetivos que les platiqué. A mí me parece muy importante escucharnos, estar en constante diálogo entre nosotros como profesionistas de la psicología, estar comunicándonos qué hacemos cada quien para poder nutrirnos y para poder hacer las cosas mucho mejor de que quizás lo hacemos de manera individual. Esta era del individualismo, de la inmediatez, pues nosotros tenemos que ser como muy conscientes y frenarla. No sé qué opines, Sandra. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, ¿qué tal, Marco? Muy bien, pues muchas gracias por invitarme en esta iniciativa y felicitarte también por justamente hablando de este individualismo, pues quitar las barreras, ¿verdad? Las barreras que hemos estado poniendo aquí las psicólogas y psicólogos en general. Yo creo que en Colima es un tema que sí que hay que tratar, ¿verdad? De cómo podemos colaborar, cómo podemos trabajar juntas y juntos para poder hacer llegar la psicología, ¿verdad? La ciencia de la psicología a todas las personas. Sí, fíjate que quizás en algunos gremios se genera cierta barrera natural del no diálogo, del a lo mejor estar haciendo cada quien sus cosas, decíamos, ¿no? En algunas reuniones, desde el secretismo de la clínica, desde ser muy a lo mejor no tan abierto acerca de cómo estoy desarrollando yo mis prácticas en psicología. Y bueno, creo que es importante tener un diálogo constante. Para eso nos colegiamos, para eso existen este tipo de espacios. Y pues yo te agradezco siempre tu apertura, Sandra, además de ser una amiga, de ser una profesionista que conozco su trabajo, pues el que estés preocupada por la niñez, por la parentalidad positiva, a mí me parece pues muy loable, muy importante y creo que te define a ti como profesionista. Y ante esto, me gustaría leer un poco tu semblanza para que quienes están viéndonos, quienes nos vean posteriormente, conozcan a qué te dedicas. De todas maneras, ahorita te voy a preguntar para que me platiques tu experiencia, pero les platico. Sandra Morán es licenciada en Psicología por la Universidad de Colima, con diploma en Desarrollo Infantil con enfoque neuropsicológico por el Centro de Atención Integral de Colima, CAICO, con diploma internacional Sanjasai de liderazgo para jóvenes por la organización internacional Sanjasai y diploma en evaluación de competencias parentales por la Fundación América por la Infancia. Su experiencia laboral se enfoca en la atención psicológica a niñas y niños con dificultades emocionales, conductuales y de aprendizaje, así como así como evaluación e intervención de competencias parentales desde un modelo de parentalidad positiva a padres y madres de familia, en centros educativos, clínicos y forenses. Anteriormente, hace unos años, fue coordinadora en el área de psicología del DIF municipal en Tecomán, en el 2019-2021,
con cartas de recomendación por todos lados y bueno, te has dedicado a esta parte de parentalidad positiva y la atención a niñas y niños y padres de familia. Platícanos un poco, Sandra, ¿qué estás haciendo ahorita? ¿Qué es lo que, a qué te estás dedicando? ¿Cuál es tu interés desde tu función como psicóloga? Bueno, mira, yo a lo que me dedico es a atender a niñas y niños, adolescentes también, a dar atención psicológica, ¿sí? En problemas conductuales y emocionales. Un tiempo me dediqué también a los problemas de aprendizaje, pero sí que últimamente, en los últimos años, he estado abordando más los problemas emocionales y conductuales y mucho también trabajo con mamás y papás. Desde hace un par de años que me he enfocado en la parentalidad y especialmente en la parentalidad positiva. La verdad es que ha sido un enfoque que me ha gustado mucho porque va muy a la par con lo que yo estaba haciendo, con mi propia visión y también por las propias necesidades que yo he visto en mamás y papás, en las familias como tal. Entonces yo lo que hago es entrenamiento también pues a mamás y papás sobre la parentalidad positiva a través de competencias parentales, bueno, y verlo desde una forma también ecológica. Sí que tiene un enfoque la parentalidad positiva desde derechos humanos hasta con base en la neurociencia. Entonces, todo eso a mí me ha gustado mucho, creo que es un enfoque muy completo y bueno, yo entonces promuevo tanto los derechos humanos de niñas y niños como también la salud mental de los niños. Y sabemos que tanto pues la salud mental de niñas y niños tiene que ver con todo un sistema, con toda una dinámica familiar. Es decir, yo estoy pues en contra de ver como al niño en individuo, ¿no? O sea, sino más bien dentro de su contexto social, desde su contexto familiar, incluso desde el contexto pues comunitario, incluso político, ¿verdad? Que todo esto realmente pues nos afecta a todas y a todos y nos podemos beneficiar también. Entonces, lo que hago es eso, dedicarme a la atención psicológica, niños y niñas, adolescentes también, y asesoría psicológica a mamás y papás en la parentalidad positiva. Interesante, Sandra, porque fíjate, bueno, yo me dedico más al área de desarrollo organizacional, obviamente, yo soy más del área de la psicología laboral, pero yo me he dado cuenta, pasando quizás también por esta parte en la facultad de atención a niños y niñas, lo complicado que es, lo delicado que es atender a los hijos, a los niños, a las niñas, lo profundo que debería de ser nuestra intervención, el cómo tienes que integrar, como tú dices, a los cuidadores, y si en este caso son los padres o padres y madres de familia, pues integrarlos a toda una experiencia, pues podríamos decir, clínica, terapéutica. Me resuena mucho, por ejemplo, este dicho que decimos, ¿no? Constantemente, híjole, quien necesita consulta más urgente son los papás, no los niños, ¿no? No las niñas. Yo quiero preguntarte, porque este tipo de espacios quiero que lleguen pues a público en general, Sandra, y que las personas entiendan la importancia de por qué ver al hijo y a la hija como un ente pues integral, ¿no? Donde hay un contexto, donde hay ciertos cuidadores, donde quizás también hay cierto desarrollo que podríamos tener una mirada neuropsicológica, ¿no? Alguna situación, pero o platícanos, en tu experiencia, ¿qué ha sido lo que más importancia podríamos darle a este tipo de atención? Pues mira, fíjate, incluso hay que salirnos un poquito también del discurso en el que las mamás y los papás tienen toda la responsabilidad en esto. Sí que son el canal inmediato, ¿verdad? Para garantizar el bienestar psicológico, el desarrollo integral y también los derechos humanos de las niñas y niños. Sin embargo, mira, tenemos que analizarlo desde una ecología de la niñez, ¿sí? Mira, la ecología de la niñez tiene que ver con el ambiente, con el medio ambiente, tiene que ver con las personas alrededor, tiene que ver incluso hasta con una situación económica social. Entonces,
si nos planteamos desde ese punto, vamos no sé, trasladarnos o más bien a recurrir a la teoría ecológica, por ejemplo, de Bronfenbrenner, ¿no? Que aquí se aplica muy, muy bien esta teoría para poder comprender los fenómenos sociales que están ocurriendo. Por ejemplo, pues lo que está ocurriendo acá, ¿no? En Colima, con esa situación de los psicotrópicos, con niños y niñas, no es una situación solamente de papás y mamás, ¿sí? Eso es lo que necesitamos tener claro. No es como una forma de generar culpables o generar completos responsables, sino vamos a tener que observar cómo todos somos parte de ese sistema y todos tenemos responsabilidad en esos fenómenos sociales. Entonces, vamos a partir desde que la niñez, desde que el niño nace, vamos a ver que tiene necesidades fisiológicas que deben ser garantizadas, como también necesidades afectivas, necesidades emocionales. Y las tenemos que poner a la par, ¿sí? Porque de pronto hay quienes solamente nos enfocamos en la parte fisiológica, es decir, que vaya a la escuela, que coma, pero de pronto también las necesidades afectivas son importantes y desde que nacen son esenciales, porque es cuando se genera o se tiene que desarrollar el apego. El desarrollo del apego va a garantizar las necesidades fisiológicas también, ¿sí? Es decir, si yo como mamá y papá siento este vínculo afectivo hacia con mi hijo o con mi hija, voy entonces a garantizar pues su cuidado, su protección, y todo lo necesario que el niño y la niña debe de tener para poder desarrollarse, ¿no? Entonces, viéndolo desde una perspectiva meramente biológica, esencial, pues debemos garantizar la sobrevivencia, ¿sí? De los niños y niñas. Entonces, cuando van creciendo, van teniendo más necesidades y para eso también vamos a ver que dentro de la parentalidad, mira, la parentalidad es el ejercicio de ser mamá y papá, ¿sí? Yo desde que tengo un hijo o tengo una hija, estoy ejerciendo la parentalidad. La parentalidad positiva, entonces, tiene que ver con cierta conciencia sobre lo que es la parentalidad, sobre lo que es el cuidado y la responsabilidad que conlleva cuidar, proteger y educar a un niño o a una niña. Entonces, cuando yo tomo esa conciencia, entonces voy a verlo como todo un sistema. Sí que la familia es el primer canal para garantizar todas esas necesidades, cubrir esas necesidades, garantizar los derechos, pero también nos vamos a ver en otro sistema, los microsistemas que existen alrededor del niño, que son, por ejemplo, la escuela, ¿sí? La escuela, la guardería, y vemos cómo en esos espacios también se debe garantizar los derechos de las niñas y los niños, ¿sí? No es solamente una cuestión de responsabilidad de mamás y papás, es una responsabilidad que tenemos todos. Entonces, las escuelas, las guarderías, incluso podríamos hablar de las casas hogares, que ahí también es otro tema ahí a tocar, porque, bueno, tienen esta responsabilidad sobre la garantía de derechos humanos, ¿no? Y desarrollo de los niños y niñas. Entonces, ya desde que el niño está en una escuela, las escuelas deben ser responsables sobre el bienestar de los niños y niñas mientras están en el plantel. ¿Ah? Entonces, anteriormente, gracias a las leyes que existen ahora, todo el sistema de protección de menores de edad, vamos a ver que ya los roles van cambiando. Antes, incluso a mí me tocó escuchar hace muchos años una maestra, hablábamos de una situación de riesgo de unos niños. Y ella decía que pues ella no había dicho nada ni nada porque se iba a meter en problemas. El discurso era ese, es que me voy a meter en problemas, es que mi director no me permite, es que me lo tienen prohibido, es que pues no es mi incumbencia, ¿verdad? No es de mi incumbencia, entonces pues solamente soy espectador de una situación de riesgo y no hago nada. Como pensando que los padres son los únicos responsables, ¿ah? Del cuidado y protección de los niños y niñas. Eso era antes. Actualmente ya no es así. Actualmente ya las instituciones, por ejemplo, las escuelas,
tienen cierta responsabilidad en la protección de menores de edad, ¿sí? Es decir, si yo veo algún problema, una situación de riesgo de un niño o de una niña que está dentro del plantel, yo tengo la responsabilidad como escuela garantizar ciertos derechos, ¿ah? O sea, garantizar los derechos de las niñas y los niños. Ahora, hay un protocolo. Actualmente hay un protocolo, se deben de seguir ciertas instancias, pues cierto circuito, ¿no? Para poder garantizar esos derechos. Pero a lo que voy es que vemos cómo esta responsabilidad se va ampliando. Claro. Vemos también luego, por ejemplo, las instituciones públicas, ¿verdad? Los hospitales que tienen ese deber de garantizar la salud de las niñas y niños, porque es un derecho de ellos, ¿sí? La salud, el desarrollo integral, vivir sanamente, es un derecho que tienen los niños y niñas. Entonces, las instituciones públicas de salud tienen ese compromiso y esa responsabilidad de garantizar que niños y niñas se desarrollen de una forma saludable. Entonces se generan diferentes situaciones o deberían de generarse diferentes servicios, diferentes campañas que promuevan eso, porque no es responsabilidad solamente de mamá y papá, sino de todos. Entonces, cuando, por ejemplo, llega alguien conmigo y de pronto yo observo cierta necesidad o cierta falta de conocimiento, ¿verdad? Por parte de mamá y papá, yo lo que pienso es, bueno, realmente no tendría por qué saberlo, ¿sí? Mamá y papá no tendrían por qué saberlo, pero yo estoy aquí porque soy la profesional y entonces es mi deber enseñarles o es mi deber hacerles llegar esta información o hacerles llegar este tal servicio, ¿no? Entonces, ayudarles en el ejercicio de su parentalidad. Es mi responsabilidad como psicóloga. Entonces, cuando así también tendríamos que verlo todos. No es nada más como, bueno, los papás y las mamás que es que no hicieron o no hace, o son de tal forma. No, a ver, vamos a tomar responsabilidad todos en esto, ¿sí? Entonces, los servicios públicos de salud tendrían que también ser accesibles para que la información desde el conocimiento, desde las habilidades, llegue a las familias, lleguen a esos niños y niñas. Y yo me refiero también desde un servicio comunitario y refiriéndome también a muchas psicólogas y psicólogos, ¿no? Que cómo cuesta salir del consultorio, les cuesta a muchas y a muchos colegas quitar como esa pared, ¿no? Digo, yo también trabajo en el consultorio y realmente me gusta mucho, pero no es algo que me limita, ¿sí? Hay que buscar otros espacios como por ejemplo las escuelas, los hospitales, desde también las comunidades, las colonias. Me encanta, por ejemplo, mucho dar charlas a mamás y papás, es algo que me encanta. Me gusta mucho que llegue el conocimiento, que los papás y las mamás logren esas habilidades, realmente hacerles accesibles la psicología, una psicología, claro, responsable, ¿no? Entonces vemos cómo todos vamos teniendo esta responsabilidad sobre las niñas y niños. Por ejemplo, otras son las leyes, ¿no? A nivel local. De hecho, ¿sí? te quería hacer una pregunta respecto a eso. Dime. Fíjate que si bien el concepto de infancia es relativamente joven, no tiene mucho el concepto de infancia y hemos crecido como gremio, hemos crecido nuestra mirada para ver de manera más integrada la infancia, respetar sus derechos, pero también nos hemos dado cuenta que las condiciones sociales pueden ser muy variadas. El contexto de creencias, las condiciones socioeconómicas, el contexto hasta demográfico, ¿no? El acceso quizás a ciertas cuestiones de salud, el acceso a cierta formación o educación emocional, pues es muy variada. ¿Qué es lo que más ignoran los padres de familia? ¿Qué es lo que más les cuesta trabajo como convencerse o saber acerca de desarrollar una parentalidad positiva? ¿Les cuesta mucho trabajo saber sobre algo en específico, Sandra? ¿De qué te has dado cuenta, por ejemplo, en eso? ¿Qué descuidan más?
Bueno, mira, vamos a observarlo desde una situación sociocultural. Que claro, los papás pues vienen a replicar, ¿verdad? Una situación, un fenómeno, pues, concepto sociocultural es el autoritarismo, por ejemplo, ¿no? El autoritarismo, la falta de habilidades y competencias en inteligencia emocional es algo que no nos enseñan y mamás y papás de pronto se ven en esta dificultad de que cómo educar en la actualidad. No es lo mismo nuestra condición social ahorita que hace 50 años, ¿sí? Entonces, pero los padres de ahorita, pues bueno, las mamás y los papás, pues tuvieron una educación, ¿no? Un poco como todavía basada en el autoritarismo, basada en prácticas parentales que generan violencia y que de pronto, pues actualmente ya no están permitidas. Entonces, yo lo que he visto es que hay una distancia muy, muy amplia en lo que dice el papel, ¿verdad? Dice el papel que está, es decir, la Ley General de los Derechos de los Niños y Niños y Adolescentes, en lo que está en la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, en lo que se supone está en los protocolos y servicios públicos gubernamentales que hablan sobre la garantía de derechos de niñas y niños. Hay una distancia muy, muy grande, hay una brecha muy grande en lo que dice el papel y lo que hacemos o sabemos como sociedad, ¿sí? Es decir, hay mucho desconocimiento todavía sobre las nuevas leyes, sobre el nuevo enfoque de la niñez, no solamente a nivel de derechos humanos, sino también en las neurociencias, ¿no? En el desarrollo. Sabemos, existen mucho fundamento neuropsicológico desde las neurociencias de cómo la violencia, en muchas formas de violencia, no solamente la violencia física, de pronto a muchos les cuesta ver o identificar la violencia psicológica y es, yo creo, la más común, cómo la violencia genera problemas tanto en el neurodesarrollo, es decir, el niño estando expuesto a niveles altos de estrés por violencia, eso puede generar que el niño no logre desarrollar todas sus habilidades cognitivas, por ejemplo, o no de una forma óptima. O al contrario, puede generar problemas psicológicos. Incluso podemos hablar de problemas de aprendizaje, por ejemplo. A eso me refiero. Entonces, hay una base científica en derechos humanos, en psicología, pero esa información no llega a las familias todavía, ¿no? O sea, creo que ahí es un compromiso que tenemos todas y todos los psicólogas, bueno, creo que en el área de la salud en general, de acercar ese conocimiento a todas las mamás y papás, porque es lo que te digo, mira, a veces pienso, bueno, no tendrían que saberlo, ¿no? Una mamá, un papá que vamos a aterrizarlo. Mira, una mamá, un papá que el papá es jornalero, ¿no? Vive en Tecomán. La mamá es ama de casa, tiene nivel de escolaridad de la primaria. Y entonces el papá tal vez también tiene nivel de escolaridad de primaria, ¿verdad? Y es jornalero. Entonces, tienen, no sé, 4 hijos, ¿sí? Y de pronto, pues vemos grandes necesidades, ¿sí? Grandes necesidades y tal vez cierta vulneración de derechos para el desarrollo óptimo, integral de los niños y niñas. Entonces, ¿los padres son responsables? Esa es como la pregunta de reflexión. ¿Son responsables? Pues realmente son circunstancias, son fenómenos sociales en las que tenemos que evaluar y reflexionar como un todo. O sea, como algo multifactorial. No es nada más el hecho de que los padres hagan o no hagan, ¿sí? Sino también qué responsabilidad tenemos o qué no hemos hecho para que esa información llegue, para que esos derechos realmente se logren.
Y no solamente visto desde que los padres tienen completa responsabilidad, sino somos un todo. Entonces, por ejemplo, yo hace muchos, no sé, hace 3 años yo creo, yo vi esta necesidad en los papás y en las mamás sobre falta de estrategias de comunicación, ¿sí? Yo veía cómo ejercían cierta violencia porque no tenían esas habilidades de comunicación asertiva y tenía que ver con también no lograr o no saber cómo manejar su estrés, el estrés parental que es propio de la parentalidad. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues me puse a hacer un proyecto de proyecto bueno, ese diplomado que mencionaste, el diplomado de liderazgo para jóvenes de la organización Satya Sai. Al final, bueno, cuando cursé este diplomado, al final el propósito era hacer un proyecto social, un proyecto de servicio. Entonces, al ver esta necesidad desde mi profesión, desde mi labor profesional, yo lo que hice fue un proyecto sobre habilidades, sobre comunicación asertiva, que le llamé Neuropsicología para Educadores. Y el objetivo era ese, bajar esa información a mamás y papás. A ver, enseñarles, ayudarles. Mira, fíjate, cuando tú le gritas pasa esto, ¿no? O mira, es que el niño, de acuerdo a su desarrollo, es normal que el niño haga berrinche en tales edades. O sea, no es como que el niño quiera molestarte, ¿ves? Sí, claro. Sino es propio del desarrollo. Entonces, esa información es la que tenemos que acercar a las mamás y los papás. Y yo te digo que desde las personas en este contexto, en este ejemplo de mamá y papá, jornaleros en Tecomán, con un nivel de recursos bajos, hasta, no sé, la ciudad, ¿no? Digamos, la capital en Colima, desde mamás y papás con un nivel de escolaridad de maestría o doctorado, qué sé yo, ¿no? O sea, realmente son habilidades psicológicas que necesitamos ir generando, desarrollando en la sociedad en general. Entonces, pero hay un compromiso que tenemos todas las psicólogas y psicólogos. Entonces, es bajar esos recursos, bajar esta información y esas habilidades hacia los papás, porque no es responsabilidad solo de mamá y papá, sino es responsabilidad de todos. Entonces, en este ejemplo que vemos acá de Tecomán, supongamos, ¿no? Claro, yo pienso, ¿ellos tendrían que saberlo? Pues no, pero sí que puede ser mi responsabilidad o una labor acercarme a esas comunidades, ¿verdad? Y llevar esto también desde un sentido de respeto, ¿verdad? O sea, no vas a llegar a decirles que está mal todo lo que están haciendo, lo que han hecho, sino también involucrarse a nivel, por ejemplo, de empatía. Creo que mucho eso tiene que ver. Y es salir de nuestro consultorio, vuelvo como a enfatizar este punto, ¿no? Yo creo, Sandra, que a lo largo de la psicología o a lo largo de la historia de la psicología, pues, si bien nosotros somos el sujeto de nuestro propio estudio, el ser humano, nos hemos dado cuenta que intervenimos o tenemos diferentes roles, ¿no? Podríamos decirlo así. Y uno de los roles importantes para la protección o para generar un bienestar integral en nuestras futuras generaciones es el tema de la parentalidad. ¿Va? Y la parentalidad va aprendiéndose de acuerdo a mis experiencias, de acuerdo a los modelos que tengo de diferente forma de ser padre o madre, ¿no? Y que esta información se permea y que puedo yo tomar varias decisiones a lo largo de mi desarrollo como padre o como madre, ¿no? Mi parentalidad va cambiando poco a poco. Sin embargo, la psicología ya me dice, esta información que tú dices que hay que permear, que hay que involucrar a las personas, la psicología ya me dice que hay buenas prácticas para ser papá y mamá. Ya hay buenas conductas o buenas, podríamos decir, tomar ciertas iniciativas para que mi parentalidad sea positiva. A eso se refiere la psicología. La psicología ya me da ciertas pautas para ser padre o madre y si me las da, ¿cuáles serían algunas de ellas? Porque hablábamos hace ratito de la violencia, Sandra, y creo yo, en algún momento trabajé en un albergue, en el albergue Gabilondo Soler, aquí en Colima. Para quienes nos están escuchando, estamos ahorita en Colima. Y yo recuerdo que también, pues parte de la violencia que se ejerce es la omisión de cuidado. La omisión de cuidado y quizás prácticas inadecuadas que podemos llegar a tener como papá o mamá, ¿no? A partir de nuestras creencias,
a partir del cúmulo en el contexto en el que estamos, a partir de los estímulos que recibimos de acuerdo al lugar en donde crecimos, etcétera, ¿no? O sea que hay malas prácticas, hay omisión de cuidado, pero también la psicología me da la opción de ciertas buenas conductas y buenas prácticas como padre y como madre. ¿Tú qué piensas de esto o cuáles serían esas buenas prácticas y cuáles serían las malas prácticas que podemos identificar pues de manera así como muy clara, Sandra? Sí, mira, de hecho, la parentalidad positiva surge desde ese estudio que se hace de la parentalidad, el ejercicio de la parentalidad. Y bueno, vamos a ver que antes, pues, no existían muchos estudios, ¿no? Luego llegan las guerras, ¿verdad? Y eso hace que haya más investigación en muchos campos, incluso la psicología. Luego vamos a observar que los niños y niñas a partir de, no sé, de este estrés, de las guerras, ¿no? Cómo se observa, empezaron a observar ese desarrollo en niñas y niños. Hablamos entonces, surgen conceptos como resiliencia, en donde los niños y niñas que a pesar de estar en un ambiente adverso, logran desarrollarse de una forma muy adaptable, de una forma sana, dentro de, pues de lo que cabe, ¿no? Entonces, luego observamos esto en los niños y niñas y observamos también otros contextos que generan estrés, ¿no? Bueno, ya vimos el estrés que genera las situaciones de guerra, ¿no? Estas situaciones sociales, y vemos también las situaciones de estrés en dinámicas familiares, eh, pues de violencia, ¿no? Donde se genera violencia. Empezamos a observar entonces, porque sabemos, bueno, hemos visto, sabemos las psicólogas y psicólogos que la psicología surge a partir del malestar, ¿no? De algo que no está, no me siento bien, algo a partir de la enfermedad, pues es una variante, una vertiente de la salud, ¿no? De la medicina, vaya. Entonces, partimos desde la enfermedad. Entonces, observamos este tipo, varias problemáticas que surgen a partir de la violencia, del contexto de violencia, y cómo esto va afectando el desarrollo de las niñas y niños, ¿sí? Empiezan a observar estas consecuencias, estas implicaciones, tanto psicológicas, emocionales, como a nivel fisiológico, ¿no? Desde las neurociencias. Entonces, existe una gran variedad de estudios científicos que analizan esa situación y entonces, como conclusión, vemos que la violencia, el ejercicio de la violencia, tanto en niveles extremos, graves, como también en niveles pues no tan graves o más bien normalizados o aceptados por la sociedad, como correcciones, ¿no? Prácticas correctivas, pero que generan violencia. Entonces vemos cómo esto altera el sistema nervioso, vemos cómo incluso altera la estructura cerebral, ¿no? Hay una gran cantidad de estudios que respaldan esto. O sea que Entonces luego nos vamos a observar. Sí, o sea que los padres y madres tienen que darse cuenta que su forma en cómo ejercen su parentalidad tiene consecuencias a nivel, pues podríamos decir, integral en el crecimiento, ¿no? Y en el desarrollo. Desde el desarrollo psicológico hasta el desarrollo físico, intelectual, neurológico, inmunológico, ¿no? Sus decisiones y la forma en cómo ellos actúan y lo que acercan o no acercan a sus hijos puede tener consecuencias de diferente índole. Quitarnos esa idea de formamos su carácter mediante las correcciones duras y el autoritarismo o el golpe o la violencia, quitarnos esas ideas de que hacemos a mi hijo más responsable a partir de tal o cual conducta, que quizás ya es un esquema de valores, pues, anquilosado o que estuvo muy de moda o muy de acuerdo a ciertos años pasados, pero que pues son valores que quiere la gente neoconservar, ¿no? Conservarlos ahora cuando ya tuvieron su tiempo, cuando ya sabemos cierta información
cuando ya nos damos cuenta que hay estudios de que hay ciertas repercusiones, ¿no, Sandra? Y que por eso las leyes dictan ciertos acuerdos internacionales que van bajándose poco a poco, esos tratados internacionales van bajándose hasta la escuelita, la guardería en la que está el niño o la niña, o hasta la casa, ¿no? Y en donde tenemos que darnos cuenta. Fíjate, Sandra, en relación a la problemática que tenemos en Colima, donde quizás algunas mamás y papás optan por alternativas pues que nosotros consideramos poco adecuadas, peligrosas, ¿va? Y con posibles consecuencias a nivel integral. ¿Qué tiene que ver con esta problemática de que los padres decidan llevar a sus hijos a tomar ciertas terapias alternativas en donde consumen algunas sustancias que pueden pues, ser dañinas desde nuestro punto de vista y desde nuestra opinión como psicólogas y como psicólogos? ¿Y por qué no eligen alternativas? No se dan a conocer, no son tan eficientes, entre comillas, son ignoradas. ¿Qué piensas? ¿Qué tiene que ver la parentalidad positiva sobre esto? Es más complicado, ¿no? Porque decíamos también, ¿no? En este mundo de la inmediatez y de la medicalización, pues queremos resolver la problemática con el hijo y con la hija de manera inmediata, ¿no? Sin generar a lo mejor toda esta corresponsabilidad que tú mencionas, Sandra. Sí, fíjate que, bueno, mira, es que analizando este caso realmente creo que es algo multifactorial, no es solamente una cuestión de responsabilidad de mamás y papás. Porque mira, en primer lugar, sí, falta de, o bueno, cierta ignorancia en el sentido del desarrollo, ¿sí? El desarrollo de los niños y niñas. A ver, yo como adulto, o sea, sinceramente, incluso cuando trabajo con mamás y papás, trato de aterrizar a la mamá y al papá de, no, mira, es que no es igual que un adulto, ¿sí? De pronto los miran como iguales, en un sentido de, es que ¿por qué no entiende? Bueno, es que es un niño y una niña, a ver, vamos a ver el desarrollo, ¿sí? Y vamos a ver algunos conceptos clave del desarrollo, hablamos de neurociencias, hablamos de las emociones, ¿sí? Hablamos de cómo el niño puede percibir el mundo y la realidad, que es muy diferente a la percepción de mamá y papá. Entonces sí que hago mucho este ejercicio en la asesoría y en el entrenamiento con papás sobre aterrizar. No es lo mismo un niño o una niña que un adulto. No lo puedes ver de la misma forma, ¿sí? Entonces, si a mí me funcionó, qué sé yo, algunas prácticas, ¿no? O sea, que yo puedo decir, yo sané, ¿sí? O yo esto me funcionó para mi espiritualidad y entonces esto me hace sentir muy bien, ok, pero no podemos pensar que es o que va a ser igual o que tendría que ser igual para los niños y niñas. ¿Sí? Esto, por Es ejemplo, mucho. en las prácticas de consumo de ayahuasca y consumo de microdosis de hongos o quizás también no sé, me imagino y me he dado cuenta a partir de algunas colegas y otros colegas que comentan el uso de ciertas sustancias pues, que podríamos pensar o que las venden como mágicas para el cambio de conducta, ¿no? Sandra, o para una alineación de conducta o una alineación favorable acerca de esto. No es lo mismo, no es lo mismo. ¿Y por qué no es lo mismo, Sandra? ¿Por su desarrollo o por qué podríamos decirlo? Aparte de su desarrollo, a lo mejor, pues físico, neuropsicológico, ¿por qué más? Mira, tiene que ver desde el nivel de pensamiento de los niños y niñas. No perciben la realidad igual que nosotros, ¿sí? El adulto tiene recursos cognitivos gracias a la maduración de su cerebro, gracias a las diferentes experiencias y contextos que lograron que la persona desarrollara habilidades de inteligencia, habilidades
cognitivas en general que permiten al adulto adaptarse, ¿no? O resolver problemas, o percibir la realidad de cierta forma, ¿no? Y poder comprender la realidad, ¿sí? Como la comprendemos. El niño y la niña no, el niño y la niña no tienen los mismos recursos cognitivos, ¿sí? No tienen la misma todavía, por eso también en el derecho, en la parte legal, vaya, de los derechos, el enfoque de derechos, pues se, se percibe al niño y la niña así como sujetos de derecho, pero también muy a la par de su propio desarrollo, ¿sí? Sabemos que un niño o una niña de 3 años, 4 años, puede tomar una decisión sobre qué juguito tomar, ¿no? O qué juguetito con qué juguete quiere jugar, ¿no? Pero no decisiones complejas, ¿sí? Decisiones complejas que van más allá de su entendimiento. Vemos entonces que a partir ya de los 6 años, 7 años, digamos 8 años, ya tienen ciertos recursos cognitivos que les permiten tomar ciertas decisiones para su propio bienestar incluso, ¿verdad? Dentro de la dinámica familiar también. Sin embargo, todavía no cuentan con los recursos cognitivos para tomar decisiones más complejas, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía no tienen ese alcance de acuerdo a la madurez cerebral y de acuerdo a la experiencia, todavía no logran tener decisiones o desarrollar decisiones que de trascendencia, ¿no? De impacto en sus vidas todavía. Y entonces llega la adolescencia y vemos cómo ya van desarrollando más autonomía, ya entonces empieza esta habilidad cognitiva de la abstracción, de mirar hacia el futuro, y vemos cómo pueden ir logrando ya otro tipo de decisiones, decisiones más complejas, ¿sí? Por eso es que los menores de edad, pues están bajo la responsabilidad de un adulto, ¿sí? Porque de acuerdo a su capacidad y su nivel de madurez cerebral, ¿verdad? Y de acuerdo a su capacidad cognitiva, pues todavía no logran tomar ciertas decisiones, ¿verdad? Para garantizar sus derechos y también garantizar su desarrollo y su salud. Por eso están a cargo de adultos. Sí que los adultos entonces conllevan esta responsabilidad, las mamás y los papás, sobre los hijos y las hijas. O sea, ahí sí, pues no hay de otra, ¿no? Es como, queda muy claro esto. Ahora, ¿qué lleva a mamá y papá tomar esta decisión? De, bueno, voy a llevar a mi hija y a mi hijo a que tenga esta experiencia, ¿no? Pero tiene que ver con esto de que no poder diferenciar en el desarrollo, que en absoluto no podemos comparar la experiencia de un niño o de una niña con la de un adulto. ¿Ajá? Entonces, ahí hay mucha labor que tenemos pues para que los papás logren discernir en que no es lo mismo, ¿sí? Y mira, yo lo observo incluso en cosas muy simples, ¿sí? Cosas muy simples como por ejemplo, es que no entiende, ¿no? O sea, escucho este discurso de mamá y papá, es que ya le expliqué y no entiende, ¿no? Y yo, ok, a ver, vamos a ver, ¿cómo le explicaste? A ver, ¿cuántas veces le explicaste? ¿Sí? A ver, ¿cuántos años tiene tu hijo o tu hija? ¿No? Ah, mira, entonces es explicarle. Mira, de acuerdo al desarrollo, la forma, la indicación que tú le diste es una indicación muy compleja. Tienes que cambiar los conceptos porque, por ejemplo, el niño puede no entender, por ejemplo, que es un hábito o es de portarse bien, ¿no? ¿Qué es portarse bien? Desde algo muy simple como eso. ¿Qué es portarse bien? El niño no comprende más que, no sé, tal vez para el niño portarse bien es hacer la tarea, ¿no? Pero a nivel de comportamiento no logra como tener esa complejidad todavía del pensamiento, ¿sí? De comprensión, de entendimiento. Ah, ok, mira, tú lo que tienes que hacer entonces es explicarle de una forma diferente, porque de acuerdo a su desarrollo,
él no logra entender algunas cosas, ¿ves? Desde eso, algo tan simple como hasta una situación como esta que es muy grave, de acceder a que los niños tengan estas prácticas, ¿no? O sea, creer que la experiencia que yo tuve como adulto va a ser igual que para mi hija o mi hijo. Y eso es algo que, bueno, yo ahí eh, pienso que los padres, las mamás y papás, tendrían que haber, pues, buscado más otros especialistas, o otras personas, ¿verdad? No solamente, claro, porque los que están dentro de ese contexto, pues te van a decir lo que quieres escuchar, o más bien lo que ellos quieren que tú hagas, ¿no? O sea, y no te van más allá de eso. Incluso yo también he escuchado comentarios de adultos de cómo el discurso que tienen es que necesitas tomar esto para que tú logres tu espiritualidad, como, o para que tú sanes, como el único recurso, cuando no es cierto, no es el único recurso tomar ayahuasca o tomar, o sea, no es el único recurso para poder lograr una sanación o un bienestar psicológico o acercarte o desarrollar tu espiritualidad. No es la única opción, pero así lo venden, ¿no? Entonces, claro, lo que ellos te van a decir es lo que necesitas escuchar para que tú accedas a. Entonces, siempre es, yo recomiendo buscar más opciones y más en relación a niñas y niños. Incluso, por ejemplo, con mismas psicólogas. Yo he tenido la experiencia de mamás que vienen conmigo como una segunda opción. Porque es que, mira, la otra psicóloga me decía esto, ¿no? Pero yo no estaba de acuerdo. Entonces, mejor vine acá para tener otro punto de vista, ¿no? Y eso yo lo aplaudo, me encanta. Y yo, sí, exactamente. O sea, vamos a buscar más opciones porque nos podemos encontrar con este tipo de situaciones donde no todos los profesionales ni están completamente capacitados o de pronto, no sé, incluso influyen sus propias creencias. Y es lo que yo creo que ocurrió aquí en esta situación, ¿no? De la que estamos planteando de las sustancias psicotrópicas. Yo creo que ahí influyó pues las creencias de las profesionales, porque mira, esto también es muy grave, porque las mamás y papás se acercan con esa confianza, ¿sí? Con esa confianza se acercan contigo porque tú eres un profesional, porque eh, tienes un nivel de doctorado, un nivel de maestría, ¿no? Como en este caso que estamos planteando. Porque a mí me recomendaron con la psicóloga fulana y entonces vengo acá y vengo con esa confianza y con esa vulnerabilidad de no saber qué hacer, ¿no? O con esa también ignorancia. Y esto es muy grave porque cuando entonces dejas influir pues, tus propias creencias sobre tu profesión, es ahí donde, bueno, caemos en este tipo de problemas. Y esto es muy delicado porque no solamente es algo que tiene que ver con creencias, sino que vulnera la salud de niñas y niños, ¿sí? Sí, fíjate, Sandra, que, bueno, tampoco es minimizar el quehacer de papá o mamá. Yo creo que nos damos cuenta que hay padres y madres que realmente la están pasando muy difícil de acuerdo a las características individuales de sus hijos, de sus hijas, al contexto, como lo decíamos, ¿no? A toda este cúmulo de factores que influyen en el cómo soy padre o madre, ¿no? En lo alejado que puedo estar a unas prácticas pues saludables. La comunicación a veces, pues yo me he dado cuenta y lo hemos revisado, muy precaria en la familia. Eh, Todo esto aunado a las condiciones sociales que tenemos, en donde hay problemas socioeconómicos, hay un tema de individualización cada vez más fuerte, ¿no? Cada vez más el ser humano se individualiza y entonces me preocupo solamente por lo que pasa por mí o lo que me está pasando a mí y no me preocupo por el clan, por la tribu, por mi familia, podríamos decirlo así. Esta sociedad que quiere respuestas y resultados inmediatos, que tiene baja tolerancia a la frustración, que no puede a lo mejor darse el tiempo para modificar ciertas conductas en base al contacto continuo
a la relación entre madre e hija, padre e hijo, pues estamos viviendo momentos sumamente interesantes y de muchas crisis de diferentes índoles, ¿no? Y estas opciones, pues llegan ahora sí de manera, como podríamos decirlo, pues de manera así como un bálsamo revivificante, ¿no? Como algo que me va a salir, me va a sacar de todas estas situaciones conflictivas que tengo en mi familia y de manera, pues podríamos decirlo desde nuestro punto de vista, pues mal encauzar la práctica o mal encauzar las opciones que papá o mamá tienen. Ya se puede enseñar a ser papá o mamá, ya hay escuelas para padres y para madres. Esta idea retrógrada de que no nos enseñan a ser papás, claro, ya hay buenas prácticas, la psicología ya avanzó o ya se ha dado cuenta que existe una parentalidad positiva que tiene ciertos factores que debemos cumplir, ciertas buenas prácticas, ciertos hábitos, ciertas habilidades y herramientas que podemos nosotros llevar a cabo en la familia. Independientemente del tema de neurodiversidad, ¿no, Sandra? O sea, un padre o una madre de familia puede tener un hijo neurodiverso con una situación muy específica en relación a su desarrollo neuropsicológico, ¿sí? Podríamos decir con espectro autista o con algún otro síndrome. Sin embargo, ya existe una opción con evidencia, ¿no? Científica, con evidencia psicológica clara que podría permitirme que mi hijo se desarrolle de una mejor manera, que mi hija logre su potencial, que pueda yo relacionarme de forma óptima en mi familia. Y entonces estas opciones que a lo mejor elegimos, pues son parte de la ignorancia de todo este cúmulo de situaciones que sí existen, o también la cultura de la inmediatez y el poco esfuerzo, ¿no, Sandra? Porque claro está, yo te puedo asegurar, si yo tengo muy enquistada en mi cerebro esta situación de que puedo resolver la problemática familiar con una o dos noches de retiro en algún lugar o con algún curso que dure 6, 7 horas, a llevar a mi hijo a terapia o llevar a mi hijo a consulta psicológica por determinado tiempo, ir yo, ofrecer mi tiempo para como padre o madre aprender nuevas formas de relacionarme como padre o madre con mis hijos y con mis hijas, pues creo yo que si alguien tiene enquistado muy bien en su cerebro esto de resolver las cosas de manera inmediata, cae de manera fácil, ¿no? O recurre a estas alternativas que lo único que muchas veces hacen es quitarnos el tiempo y quitarnos el dinero, pero en otras ocasiones generar pues un desarrollo no óptimo para mis hijas y hijos, ¿no? Generar un peligro hasta de la salud, podríamos decirlo así. Y por eso, decíamos tú y yo, existen ya leyes, Sandra. ¿Qué leyes podríamos nosotros encontrar? Pues que el papá, porque no lo exime de responsabilidad, tenemos a padres y madres que pueden llegar a decir, ¿no, Sandra? Pues es mi decisión y yo hago con mi hijo lo que quiero, ¿no? Pues fíjate que no, no es así. ¿Qué pasa ahí en la parte de parentalidad positiva y estos derechos humanos y estas leyes que podrían pues darnos estas pautas para que podamos manejarnos de manera pues adecuada de acuerdo a nuestro punto de vista como psicóloga, tú como psicóloga y yo como psicólogo? Sí, es informarnos sobre y actualizarnos sobre incluso sobre derechos humanos, porque los derechos humanos a veces de pronto me dicen, ay, tú ya te crees abogada, pero no, es muy diferente, o sea, lo que compete a las leyes, es decir, a una abogada, pues es muy diferente a lo que yo puedo saber como de derechos humanos. Los derechos humanos es algo universal, es algo que nos compete a todas y todos, ¿sí? Entonces, tanto desde los profesionales, ¿verdad? Como a mamá y papá, ¿sí? En derechos humanos que garanticen pues el desarrollo de sus hijas y de sus hijos. Entonces, claro, los niños ahora, los niños y niñas son sujetos de derecho. Ahora el bienestar de las niñas y niños es del interés público y eso también nos genera cierta responsabilidad como sociedad. Entonces,
Sí, yo he tratado como de hacer esta labor de concientizar a los papás, a las mamás sobre que deben reeducarse. O sea, es importante reeducarse. Esto de la parentalidad positiva ya está, ya lo podemos ver en redes sociales, ya yo siento que es algo más accesible, ¿sí? Es algo por lo que mamás y papás pueden optar, pueden recurrir al entrenamientos de habilidades, habilidades de comunicación, habilidades que sabes que sirven para la vida, o sea, no nada más para el momento en que tú vas a trabajar o vas a educar a tu hijo o a tu hija. Tiene que ver también con las relaciones interpersonales en general, ¿sí? Cómo la comunicación asertiva es una habilidad que cualquier persona puede tener. Desde el enfoque de parentalidad, eh, hablamos de competencias. Entonces, yo como persona, ¿sí? Tengo ciertas competencias que me hacen ser una persona que pueda garantizar, no sé, la educación, ¿no? Ahora, así como hay personas que tienen estas competencias y no tienen hijos y no tienen hijas, pero tienen estas competencias, ¿verdad? Porque son habilidades psicológicas, tiene que ver con información, tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con habilidades, competencias, etcétera. Así también vamos a encontrar que hay mamás y papás que no tienen las competencias para poder educar de una forma integral, ¿no? Basada en derechos humanos y basada en toda pues la información que tenemos sobre el desarrollo, ¿sí? O el bienestar psicológico. Entonces, cuando no tenemos esas habilidades, lo bueno y lo bonito de la parentalidad positiva es que, bueno, no cuentas con esas competencias, pero las puedes desarrollar, tienes la capacidad de desarrollarlas. Entonces, es mucho concientizar a mamá y papá de la reeducación, es decir, lo que yo aprendí, la forma en la que a mí me educaron, no tiene que ser la misma forma en la que yo voy a educar a mis hijas y mis hijos. En primer lugar, porque el contexto es muy diferente. Hace 30, 40 años, ¿no? No, el contexto social no era el mismo que ahora, ¿sí? Y lo vemos desde un contexto de derechos humanos, lo vemos desde un contexto de la tecnología, lo vemos desde diferentes fenómenos sociales, la globalización, ¿sí? Cómo ya tenemos acceso inmediato a lo que está pasando al otro lado y cómo eso también nos está afectando, ¿no? La pandemia es un claro ejemplo. Entonces, yo como mamá y papá en la actualidad, yo tendría que reeducarme, tendría que estar en constante actualización. He escuchado mucho esto de, ay, pero yo no nací siendo papá. Pues claro, no nacemos sabiendo las cosas y es muy válido. Es válido reconocer que no lo sabemos todo y que además tenemos ciertas limitaciones. Así que, bueno, lo reconozco y entonces, ¿qué es lo que hago? Pues me capacito. ¿Qué es lo que hago? Busco información. ¿Qué es lo que hago? Pues busco y me acerco a este tipo de tanto especialistas como, no sé, libros, información, actividades que puedan generar una, vaya, que yo pueda crecer como mamá y papá, ¿sí? Que pueda garantizar esos derechos y que no caiga en algún tipo de negligencia o riesgo, ¿no? ¿Por qué? Pues por mi ignorancia. ¿O por qué? Pues por mis limitaciones. Entonces, es algo que creo que todos tenemos que trabajar, no solo mamá y papá, sino también la sociedad en general, desde cómo podemos ayudar a la parentalidad, cómo podemos ayudar a mamá y papá a ejercer una mejor, a tomar mejores decisiones, ¿sí? A que tenga la información y las habilidades que necesita para tomar mejores decisiones en función de el desarrollo de niñas y niños. Sí, Sandra, muchas gracias. Fíjate que sabemos que es complicado quizás llegar a todas las personas y poder a lo mejor compartir esta información, pero yo me he dado cuenta que quienes ya se deciden a corresponsabilizarse en su propia parentalidad y en el crecimiento a lo mejor hasta de su propia individualidad, podríamos decirlo así, tiene resultados muy óptimos, ¿no? Un papá o mamá que trabaja su propia psicología, que desarrolla pensamiento crítico, que a lo mejor se revisa cómo se encuentra emocionalmente constantemente, pues claro está que va a tener una parentalidad diferente
al cúmulo de personas pues que viven en la inconsciencia del bienestar psicológico, de la educación emocional, de que sus decisiones tienen pues un trasfondo y también sus decisiones tienen una consecuencia ante los familiares o las personas que están a su alrededor. Eh, el tema de que existan alternativas para esta atención, pues podríamos explicarlo desde diferentes aristas, ¿no, Sandra? Ya lo hicimos de alguna manera, nos dimos cuenta que en muchas ocasiones el cúmulo de creencias, los estigmas acerca del bienestar psicológico, de la salud mental, tener un diagnóstico no adecuado o no tener un pronóstico o diagnóstico profesional para las condiciones de la neurodiversidad que pudieran tener algunos niños y niñas, pues pueden resultar el facilitar o pueden facilitar este tipo de alternativas como opciones, ¿no? Para poder llevar a sus niños y niñas. Opciones que nosotros vemos inadecuadas, peligrosas, y bueno, que no son la mejor opción que la ciencia o la psicología tiene para poder abordar diferentes problemáticas. Yo te diría, Sandra, ¿qué mensaje podrías darnos para finalizar este webinar? Agradecerte, y a mí también me gustaría que nos dijeras cómo podemos elegir un profesional de la salud o del bienestar psicológico, pues acorde a todo esto que hemos hablado. ¿Qué podemos identificar? Porque pues, nos damos cuenta que hay algunas personas que se ostentan como profesionales en psicología, pero que dan opciones pues que no precisamente la psicología tiene como mejor opción para su atención en niños y niñas. ¿Cómo podemos ser como muy críticos en esto? ¿Qué podríamos hacer? Y darnos tu mensaje final, por favor, Sandra. Sí, bueno, y saber que eso no es psicología, ¿no? O sea, tomar ese tipo de sustancias no es una psicología, ¿no? Entonces, yo lo que recomendaría a mamás y papás es informarse y buscar, tener diferentes referencias, no solamente que un solo especialista o incluso de una sola disciplina, ¿no? Entonces puedo consultar tal vez a un médico, tal vez a otro especialista en relación a la salud, que me pueda sugerir o que me pueda orientar en algún tipo de problemática, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, o alguna situación o alguna decisión, ¿no? Entonces, creo que es eso, informarse y tener como un abanico amplio. Ahora, yo lo que veo es que hay más disciplinas, por ejemplo, más especializaciones y eso nos ayuda mucho. Ya la neuropsicología, podemos consultar a una neuropsicóloga o un neuropsicólogo, ¿verdad? Que me pueda dar esa orientación o esa información que yo como mamá y papá no tengo, ¿sí? A ver, ¿será bueno esto que me están diciendo, no? Yo he escuchado a mamás que lograron ese discernimiento, ¿sí? De, bueno, sí, a mí me recomendaron este taller para mis hijos, pero pues yo no voy a hacer eso con mis hijos, ¿sí? O sea, si lograron ese discernimiento, sí, y hubo quienes también, yo escuché que preguntaron a otras personas, a otros especialistas. Entonces, eso les ayudó a tomar la decisión de decir, no, no voy a llevar a mis hijos o a mis hijas a ese taller. O sea, entonces, yo recomendaría eso, que buscaran cuando tengan que tomar una decisión trascendental o una decisión incluso en la que ustedes tengan alguna pequeña duda, puedan consultar a diferentes especialistas. No solamente quedarse con una persona o incluso la persona que te está ofreciendo eso, ¿no? O sea, porque te digo, ¿qué te va a decir esa persona? Entonces, es buscar otros puntos de vista, buscar otros profesionales, enriquecer esa información sobre el desarrollo del niño o de la niña o sobre otras situaciones incluso legales, ¿no? Claro. Creo que es eso, buscar la información y eso tiene que ver con una competencia dentro de la parentalidad positiva. Mi capacidad como mamá y papá de reflexión y de buscar dentro de la red social de apoyo esa referencia,
ese instrumento, esa herramienta que me puede ayudar a tomar mejores decisiones en función de mi parentalidad, ¿sí? Entonces, yo esa recomendación haría a mamás y papás como reflexión sobre esa situación que estamos acá pues, planteando o viviendo acá en Colima. Y bueno, también una reflexión hacia todos, pues todas y todos las colegas de pues psicólogas y psicólogos, vaya, porque creo que eso nos compete a todas y todos, especialmente a nosotros como especialistas en el área de la salud mental y, bueno, en general, ¿verdad? A las autoridades, a maestras, maestros, porque no sé quiénes más tuvieron conocimiento de esta situación y nos quedamos en el no pasa nada o en el ahí que lo resuelvan los mamás y papás, y no. Tenemos que entender que el bienestar de las niñas y niños es responsabilidad de todas y todos, ¿sí? Muy bien. Sandra, pues muchas gracias. Yo quiero agradecerte tu Ay, interés gracias a ti. por la niñez de Colima, por la niñez a lo mejor. Yo sé que tus proyectos van a trascender a otros niveles, a nivel nacional. Quiero agradecerte mucho ese interés que tú tienes, esa responsabilidad como profesionista del bienestar psicológico, de la salud mental, porque como tú dices, ¿no? Es mucho más fácil a veces no tener un posicionamiento y no generar pues este tipo quizás de diálogos y quedarme en el secretismo de mi desarrollo profesional muy aparte, ¿no? Muy ensimismado o ensimismada. Yo agradezco tu apertura, agradezco ese interés que tienes acerca de estos temas, del derechos de los niños y de las niñas. Y bueno, espero tenerte próximamente después en algún otro tipo de conversatorio, de webinar. Vamos a seguir haciendo algunos otros diálogos interesantes como este. Sería muy padre que estuvieras nuevamente con nosotros. ¿Qué te parece? Sí, claro que sí. Muchas gracias por la invitación y me encantó platicar de esto contigo. Creo que es importante hacer este tipo de espacios y bueno, muy contenta por la participación del día de hoy, por esta charla. Muchas gracias. Claro, cuentas con todo mi apoyo. Muy bien, pues muchas gracias. Esta charla está siendo grabada, vamos a subirla en diferentes redes sociales, en diferentes plataformas. Agradezco nuevamente a la iniciativa Dignamente que encabeza Quibernus Colima, como un colectivo que se interesa en compartir todas estas iniciativas locales, pues que generen bienestar y desarrollo integral a quienes las escuchan. Agradezco también a las aliadas y los aliados, por ejemplo, a Meraki Clínica Psicológica, a Más Consultoría, con su eslogan Unión, Creatividad y Conciencia, que muy bien se adapta a todo este cúmulo y desarrollo de información, al Colegio Oficial de Psicólogos, por ahí a Guillermo Ramírez, quien preside el Colegio Oficial de Psicólogos, y a Rubí Graciano, que es presidenta de la Federación de Egresados de Psicología de la Universidad de Colima. Muchas gracias a todas y todos y pues nos vemos próximamente. Muchas gracias, Sandra. Que estés muy bien. Gracias a ti. Hasta Hasta luego. luego. Bye. Bye. Ya detuve la transmisión en vivo.